Estados Unidos. Yo soy de Colombia, para quien no me conoce, soy misionera hace 15 años, sirvo a Dios de tiempo integral, y mi trabajo se ha desarrollado más que todo en América del Sur. Entonces Dios me ha permitido estar en todos los países de América del Sur. O sea que hay alguien de América del Sur, pues bien, sino también gloria a Dios. He estado en Colombia, claro, la obra misionera en mi vida comenzó en Colombia, trabajando en mi propio país, en diferentes lugares, tanto ciudades como el campo, países. Colombia es un país que ha sido muy azotado por la violencia por mucho tiempo, y es un país con mucha necesidad de Dios. Dios está trabajando en Colombia bastante, pero bueno, aún hay camino por delante. Y también Dios me ha permitido trabajar en todos los países de América del Sur: Ecuador, Chile, Perú, Argentina, pero principalmente en Brasil. Dios me ha permitido ya por 11 años trabajar en Brasil, y el trabajo es extenso porque Brasil es un país supremamente grande, mucho por hacer también. Es una nación preciosa, es una nación con mucha necesidad de Dios, como todas, ¿no? Y comenzando por nosotros. Bueno, el pastor yo me decía, ¿qué has hecho en estos 2 años? Y bueno, han sido 2 años hermosos, 2 años de trabajarle al Señor, de seguir en la obra, de seguir trabajando, pero también han sido 2 años de ver un proceso de Dios en mi vida. El pastor decía, gracias Señor por tus procesos. Y uno va a la palabra y se da cuenta que es verdad. Yo no voy a entrar en mensaje, pero como estoy en mi casa, ustedes van a tener que tener paciencia. Y es verdad, los procesos de Dios son necesarios, y yo quiero hablar de eso en esta mañana un poco, porque también es lo que he vivido. Nosotros, cuando caminamos con Dios, a veces nuestra vida se enfoca en ciertas cosas, y es de Dios, hay que hacerlo. Pero nosotros no podemos olvidar algo, y es que el amor de Dios es un amor totalmente salvador. Si Dios no nos tratara, Dios no podría salvarnos, no tendría cómo. Cuanto más yo camino con Dios, yo más descubro que el amor de Dios es un amor 100% salvador. Y más descubro que si Dios no nos tratara, Dios no tendría cómo salvarnos. Entonces, todo lo que Dios permite, también todo lo que Dios hace, porque muchas cosas las hace Dios, tiene un objetivo: salvarnos. Aleluya. Porque esa es la esencia del amor de Dios. Gloria a Dios por eso, aleluya. Salvarnos de nosotros mismos, salvarnos de todo, y por supuesto salvarnos de la condenación. Pero es un amor salvador en todas sus dimensiones. Aleluya. En todas. Y en ese deseo, en ese objetivo, en ese propósito de Dios de salvarnos, es donde toda nuestra vida se mueve. Porque Dios tiene un objetivo muy claro, y Dios nunca lo va a cambiar. Sus principios no cambian, su palabra no cambia, Dios no cambia. Amen. Y su objetivo con cada uno de nosotros tampoco cambia. Nosotros estamos terminando un año más, y es verdad, no es mentira. La gente dice, siéntese, observe cómo fue su año, y es bueno hacerlo, no está mal. Y proyéctese para el año que viene, y también hay que hacerlo, no está mal. Pero recuerde que el propósito de Dios va más allá de mis planes o de mis sueños. Siempre serán pequeños al lado de Dios. Y ahí es donde nosotros necesitamos permitir que Dios termine la obra que Él ha comenzado en nosotros. ¿Amén? Amén. Lo que tenemos que asegurarnos es que los procesos de Dios no sean eternos. Esta mañana meditaba yo y Dios me hablaba sobre David. Y David fue uno de los grandes hombres de Dios a lo largo de toda la historia. De los grandes hombres de Dios, David. Tanto que la Biblia dice que Jesús se llama la raíz de David. Imagínense, encaja uno de los nombres de nuestro Señor, que es admirable. Y David, la Biblia dice que David comenzó en el desierto, era pastor de ovejas. Y un día David se presenta ante el gran rey Saúl, que era el rey de toda la nación de Israel. Y cuando se presenta lo hace porque lo mandan a llevarle comida a los hermanos. Y cuando David llega, ve lo propio en el cual se encuentra toda la nación de Dios. Un Goliat que los humillaba todos los días.
que se burlaba de ellos. Y aunque tenían todo, las armas, eran un gran ejército, no podían hacer nada. Y David llega, y cuando David le dice a Saúl, yo iré y pelearé contra él. Miren lo que David le dice: tu siervo era pastor de ovejas, y cuando venía el oso y el león, aleluya, tu siervo peleaba contra el oso y lo mataba, y peleaba contra el león y lo mataba. El problema es que muchos de nosotros se nos va la vida intentando matar al oso y al león, y nunca lo vencemos. David no dijo, he luchado contra el oso y el león. Dijo, venían, yo los mataba. Aleluya. Entonces, el problema es que el cristiano vive toda la vida luchando contra el oso y el león, pero nunca los vence. Son esos enemigos íntimos, esos enemigos personales, porque él estaba solo en el desierto. Quien veía el oso y el león era David. Son esas batallas suyas y solamente suyas, esas debilidades, esos pecados que nunca logra vencer, que siempre lo doblegan. La pregunta es, ¿será que Dios quiere que se me vaya la vida luchando contra el oso y el león? Hay gente que jamás ha enfrentado un Goliat en su vida, porque todavía está luchando contra el mismo oso y el león. David vivió etapas, pero David nunca se quedó en el mismo lugar. Primero fue el oso y el león, después fue Goliat. Y también venció a Goliat, pero después la Biblia dice, defendió la nación entera y después conquistó naciones enteras. Si yo no salgo, si toda la vida yo vivo luchando contra el oso y el león, jamás enfrentaré a Goliat. Nunca podré defender toda una nación, mucho menos naciones. No sirve de nada soñar si mientras yo sueño sigo luchando contra el mismo oso y el mismo león. No sirve. Aleluya. Y el engaño de Satanás consiste en eso. Por eso les digo, la cuestión no es si vienen procesos de Dios. La cuestión es si toda mi vida voy a estar en el mismo proceso. Santo. No es lo mucho que hagas, es lo mucho que venzas lo que vale para ti. Tú puedes decir, este año corrí, fui, volví, hasta prediqué, canté, lloré, oré, grité. La pregunta no es todo lo que has hecho, porque ante Dios no es lo que vale. La pregunta es qué tanto vences. No es qué tanto haces, sino qué tanto vences. Yo he aprendido algo en este tiempo, y cuanto más camino sirviéndole a Dios, yo descubro que religión es todo aquello que nosotros hacemos para Dios, sin importar si Dios está presente, desde una oración en adelante. Todo lo que hacemos para Dios, sin importar si Dios está o no. La iglesia hace de todo para Dios, pero nunca se preocupa en que Dios esté. No es lo mucho que has hecho, es cuánto has vencido. Eso es lo que tienes que preguntarte. Estamos terminando este año y esa debe ser la principal pregunta. No es tus conquistas humanas, son muchas. Tal vez alguno dirá, conquisté la casa que no tenía, otro dirá, bueno, este año pude ahorrar lo que no había ahorrado, compré el tenis que nunca había comprado, me puse el diente que me faltaba, y el dientecito de oro que yo quería, y todo eso, amén, gloria a Dios, y todo eso lo has conquistado, pero para Dios no vale, porque son cosas humanas, son cosas totalmente humanas. La pregunta es, lo que tienes que preguntarte es, ¿cuántas cosas este año tú pudiste vencer? ¿En cuántas áreas tú pudiste ser realmente libre? Aleluya. Porque esa es la esencia. Esa es la esencia. Yo puedo decirles de verdad, que a mucha gente se le está yendo la vida en el proceso y no sale de ahí. Yo estoy delante de gente aquí hoy a la que Dios quiere bendecir. Amén. Pero para Dios bendecirnos, Dios tiene que sanarnos. Aleluya. Amén. Amén. Para que Dios pueda bendecirte, Dios primero tiene que sanar. Y yo quiero hablarles un poco de eso en esta mañana. Bueno, un poco, yo no sé, pero a mí el pastor me dio vía libre. Y yo creo en las palabras. Hey. No te asustes, o sea, yo creo que hay unos que ya miran la hora y dicen, ay Señor, pues pónganselo por allá. No, solo bromeando.
favor en el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 12. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 12. Amén. Amén. Dice así la gloriosa y eterna palabra de Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 12. Muchas cosas me quedan aún por decirles, que ahora o por ahora ustedes no podrían soportar. Amén. Cierren sus ojos. Señor, estamos aquí en esta mañana. Te exaltamos una vez más y te glorificamos, porque solo tú eres digno de la honra y de la gloria. Como dice tu palabra, Señor, fuera de mí nada podéis hacer. Y es verdad, Señor, nada que valga la pena podemos hacer sin ti. Ni siquiera podríamos terminar un año más como deberíamos sin ti. Hoy te damos gracias porque son tantas y tantas las bendiciones, es tanta tu gracia, tu misericordia, que nunca alcanzarían las palabras. Muchas gracias, Señor, por esta mañana. Yo te pido que hables a nuestro corazón, Señor, que tengas tú la libertad de hablarnos, que tu Espíritu Santo tenga la libertad de ministrarnos, que tu palabra venga para cambiar, venga para limpiarnos, venga para quitar vendas, para que caigan escamas, que haya sanidad para nuestras almas, Señor, que salgamos de aquí libres, que nuestra bendición llegue al nivel de la verdadera libertad. Padre, muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Este texto que acabamos de leer, lo dijo Jesús cuando ya estaba terminando sus 3 años de ministerio. Jesús vino, Jesús nació, poco sabemos de la niñez de Jesús. Algo comenta Lucas cuando Jesús tenía 12 años de edad. Por lo que la historia cuenta, tuvo una vida muy normal, pero por lo que la Biblia cuenta, pues aunque tuvo una vida muy normal, fue un hombre sin pecado. Nunca pecó, fue un hombre lleno del Espíritu Santo, porque fue engendrado por el Espíritu Santo. Pero no hay mucha historia sobre Jesús hasta cuando él tenía aproximadamente 30 años, según lo dice el Evangelio de Lucas. Y cuando Jesús comienza el ministerio, demora aproximadamente 3 años de ministerio. Escoge 12 discípulos a los cuales comienza a discipular. Y cuando él ya está terminando esos 3 años y él sabe que ya está llegando el tiempo de morir en la cruz, Jesús le dice a sus discípulos algo muy interesante. Dice, muchas cosas quedan aún por decirles. Y muchas cosas, esta palabra, cuando él dice muchas cosas quedan aún por decirles, Jesús no estaba hablando apenas de palabras. Ahí nosotros necesitamos entender por qué Jesús le dice a los discípulos, ustedes no las podrían soportar. ¿Qué era lo que ellos no podían soportar? ¿Qué tipo de cosas eran que ellos no podían soportarlas? Ellos habían visto milagros, ellos vieron las resurrecciones, resucitaciones, ellos vieron tantos milagros, oyeron de los principios del reino por 3 años. Y aún así Jesús les dice que había muchas cosas que no podían soportar. Porque lo que Jesús siempre enseñó fueron principios del reino. Lo que Jesús siempre enseñó fueron verdades eternas. Nunca fue cualquier cosa. Fue estableciendo las verdades eternas del reino en el corazón de ellos. Y lo que todavía tenía para enseñarles eran las verdades del reino. Eran más principios del reino y eran más verdades del reino. Entonces Jesús dice, el peso de esa verdad, el peso de estos principios es algo que ustedes todavía no están preparados. Ya les di hasta cierto nivel, pero si les doy más yo los voy a matar. Ustedes no podrían soportarlo.
Y eso debe generar una pregunta en nuestro corazón, porque no era gente pintada en la pared, era gente que llevaba 3 años con Jesús. Era gente que había caminado día y noche con Jesús por 3 años, viendo la gloria de Dios, viendo la gloria de Dios, viendo la gloria de Dios, viendo la gloria de Dios por 3 años, viendo la gloria de Dios por 3 años, y no estaban listos todavía. Después de 3 años Jesús les dice: ustedes no están preparados para muchas cosas todavía. Y en todas las versiones usted va a encontrar que Jesús dice: son muchas las cosas que todavía necesito entregarles, pero ustedes no están listos. 3 años viendo la gloria de Dios y no estaban listos. Y ahí entra una pregunta: ¿no estaban listos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no estaban listos? Y tal vez es lo que pasa con muchos de nosotros. No estamos preparados para muchas cosas. Un día Jesús miró las multitudes. La Biblia dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque lo que nos hace sentir compasión es ver la necesidad. Y tuvo compasión de ellas, y entonces le dice a los discípulos: a la verdad la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mire que Jesús fue específico: hay mucha mies y hay pocos obreros. ¿Qué es un obrero? Según la Biblia es una persona preparada. Entonces Jesús dijo: la mies es mucha, pero hay pocas personas preparadas. Un día Pablo le dice a Timoteo: procura presentarte a Dios aprobado, obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, como alguien preparado. Y cuando hablo de alguien preparado, alguien listo, no estoy hablando de alguien que hizo un curso de teología. No. Cuando la Biblia habla de obreros, siempre que la palabra de Dios habla de obreros, está hablando de gente ya lista, de gente preparada. Y Jesús dijo: hay mucha mies, hay poca gente preparada. Y eso incluía a los discípulos, 3 años, y no estaban preparados, no podían ser obreros todavía. Y eso es lo que hace que haya escasez de obreros en el reino de Dios, no en las iglesias, pero sí en el reino de Dios. ¿Por qué no estaban listos? Podríamos hablar de varias razones, pero yo les voy a hablar de una. Porque Dios todavía tenía que sanarlos, todavía tenía que completar la obra dentro de ellos. Y esa es la obra que Dios quiere hacer en nosotros. Entonces vamos a mirar aquí algunas cosas rápidamente con relación a esto. Entonces el tema de hoy, o el mensaje de hoy, de esta mañana, es para que podamos soportar. Amén. Para que podamos soportar. Pues vamos a mirar aquí algunas cosas rápidamente. Yo quiero que vayamos al libro de Génesis. Capítulo 35. A ver si estoy bien acá en esta Biblia. Génesis capítulo 35, versículo... no, estoy mal. Perdónenme. Capítulo 37. Génesis capítulo 37, versículo 5, dice así la palabra de Dios. Cierto día Josué tuvo un sueño, y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía, pues les dijo: presten atención, que les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencias. En el versículo 9 dice: después José tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos. Quiero hablarles un poco de la historia de este hombre, uno de los hijos de Jacob. La Biblia dice que José era el hijo favorito de Jacob. Entonces, la primera cosa que debemos entender con relación a esto: Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Amén. Amén. Independiente de dónde usted nació, quién es, todo eso es algo que ya lo sabemos. Dios tiene un plan, tiene un propósito, siempre lo ha tenido. Dios tenía un plan con José. Y llega un momento en que Dios revela ese plan a José. Porque siempre hay un momento en que Dios
trae a nuestra luz, o trae a la luz el plan que tiene con nosotros. Y Dios permite que Josué tenga 2 sueños. Y en esos 2 sueños, Dios le revela a José el plan que tenía con él. Y él todo feliz, no, maravillado. Para él era, wow, soñé y el sueño fue así. Y lo contó. Solo Dios sabe cómo lo contó. Si lo contó con arrogancia, con soberbia, diciendo a los hermanos, bien, soy de ustedes, inclinaban ante mí. Y es posible porque el chinito era bien, era antiguo. José se percibe que era bien antiguo. Entonces él cuenta el sueño, porque es que cuando Dios trae el plan de él a nuestra vida es impresionante. Cuando Dios nos dice que tiene algo para nosotros, que hay un propósito, que Él tiene algo para nuestras vidas, es una cosa impresionante. Vibramos por dentro, soñamos, nos alegramos. Wow, Dios tiene algo para mí, Dios tiene un plan conmigo, Dios tiene un propósito con mi vida. Y es verdad, hay un plan, es verdad, hay un propósito. Dios siempre ha tenido un plan con el ser humano, con tu vida, con la mía, independiente de todo. Aunque todo grite que no, aunque las circunstancias gritan que no, aunque Satanás todos los días le diga a usted no vale nada por todo lo que usted ha hecho, Dios tiene un plan. Y sigue teniendo un plan. Entonces Dios revela este plan. Hay un momento en que ese plan nace o viene a la luz en nuestra vida. Y José, wow, tuve 2 sueños. Era el plan de Dios sobre él. Pero ahí entra otra parte. Entre el plan de Dios y el cumplimiento del plan de Dios hay un camino que se llama preparación. Ahí es donde Dios nos prepara para que lleguemos aquí y podamos soportar el peso de todo lo que Él tiene para nuestras vidas, el propósito de nuestras vidas. Entonces, Él sueña, le cuenta a sus hermanos y hasta ese momento todo bien. Pero pasa algo muy interesante. Ahí mismo en el capítulo 37, en el versículo, vamos a leer un poquito aquí más adelante. Bueno, vamos a leer. Amén. Sí, vamos a leer aquí, para no leer todo el texto, vamos a leer el versículo 23 de 37. Dice así, dice, cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, le arrancaron la túnica especial de mangas largas, lo agarraron y lo echaron en una cisterna que estaba vacía y seca. Luego se sentaron a comer. En esto, al levantar la vista, divisaron una caravana de ismaelitas que venía de Galaad. Sus camellos estaban cargados de perfumes, bálsamo y mirra que llevaban a Cristo. Versículo 26. Entonces Judá propuso a sus hermanos: que ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte. En vez de eliminarlo, vendámoslo a los ismaelitas. Al fin de cuentas, es nuestro propio hermano. Muy bien. Ustedes más o menos conocen la historia. Entonces José era el hijo favorito de Jacob, era uno de los 12 hijos de Jacob, y los hermanos le tenían rabia. ¿Por qué le tenían rabia a José? Porque José se aprovechaba de eso. La Biblia dice que José veía todo lo malo que los hermanos hacían y se lo contaba al papá. José era cizañero. ¿Cizañero se usa la expresión? Cizañero. ¿Sabe qué hacía José? Además de saber que era el hijo favorito, hacía de todo para que el papá cada vez quisiera menos a los hermanos. Entonces llegaba y decía: uy, mis hermanos están hablando, están siendo groseros, están haciendo esto, los vi haciendo, son unos vagos, se duermen, no cuidan bien las ovejas, no, pelean entre ellos, en fin, son unos ambiciosos, solo piensan en dinero. ¿Quién sabe cuántas cosas de ellos salían malas? La Biblia no lo dice. Solo dice que José le informaba al papá, era un chismoso de tiempo completo. Y era hombre. Yo no sé, cuando dicen que solo las mujeres son chismosas, yo a veces lo pongo en duda, porque la Biblia dice que José era re chismoso. Todo él le contaba al papá. Y le decía al papá lo que ellos hacían mal. Entonces, había un plan sobre la vida de José, pero Dios necesitaba hacer una obra muy profunda en la vida de este joven. Lo primero que Dios hizo fue sacarlo de su reino.
Es lo que la Biblia dice. Hasta ese momento todo estaba bien. Tenía túnica de colores, José le daba la carne más rica y todo era para Jacob, todo era para José. Pero cuando Dios le revela a José que tiene un plan con él, al momento todo cambia. Aleluya. Y entonces lo primero que Dios hace es que permite que lo vengan. ¿Sabe qué hizo Dios? Lo primero que hizo Dios fue quitarle el reino que él tenía. Él salió de la casa, lo sacaron de la casa donde él era el rey, donde lo tenía todo, Santo. donde él era el centro. Le quitó Dios el piso, le quitó Dios su seguridad, le quitó Dios todo. Aleluya. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan con él. Jesús. Porque Dios tenía un propósito con él. Nosotros muchas veces no entendemos la forma como Dios trabaja o como Dios se mueve. En la época del endemoniado gadareno, la Biblia dice que Jesús entró a Gadara. Y cuando entró, un hombre vino de los sepulcros al encuentro de Jesús. Y cuando llega, la palabra dice, pónganle cuidado, la palabra dice que los demonios le dijeron a Jesús, los demonios le rogaron a Jesús y le dijeron a Jesús, por favor, danos permiso de entrar en los cerdos. Y Jesús le dijo a los demonios que sí. La palabra también dice que cuando la multitud vio a Jesús y tuvo miedo, le rogaron que se fuera de sus contornos y Jesús también lo hizo. Pero cuando el endemoniado que había quedado libre le dijo a Jesús, Señor, déjame ir contigo, Jesús le dijo a él no. Le dijo a los demonios que sí. Le dijo a toda la ciudad que sí. Y al endemoniado gadareno, o al gadareno que ya era libre, le dijo que no. ¿Cómo? A todos les dice sí y a él le dice que no. Si lo que él estaba pidiendo era mejor que lo que los otros estaban pidiendo. Él le dijo, Señor, déjame ir contigo. Y la Biblia dice que Jesús le dijo, no, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho, Aleluya, Señor. vive Dios. ¿Por qué a él le dijo no? Por Santo. una razón, porque en él había un propósito. En los demonios no, pero en él había un propósito. Entonces, mientras a todo Jesús le decía sí, a él le decía no, porque en él había un propósito. Aleluya. Amén. Vive En pocas Dios. palabras, en aquel momento en él ya estaba revelada la obra de Cristo. Jesús dijo, yo no puedo ir, Santo. pero tú eres mi obra, entonces tú vas por mí. A ellos les digo sí, pero a ti te digo no. Y esas son las cosas que muchas veces nosotros no entendemos. Porque es que Dios tiene un plan, pero en este cumplimiento del plan van a pasar muchas cosas que no comprendemos, que no entendemos, que no encajan, que no son como quisiéramos que fueran. Que cuando a todos Dios les dice sí, a mí me dice no. Que cuando las puertas para todo el mundo se abren, para mí se cierran. Que cuando todo el mundo recibe, yo no recibo. Santo. Que cuando todo el mundo ve, yo no veo nada. Porque parece que nada pasa conmigo. Santo. Porque hay un plan. Porque hay un propósito. Y en ese propósito comienza algo que se llama preparación. Bien. Y lo primero que Dios hace es quitarme todo aquello que representa para mí una seguridad humana. Todos nosotros, de alguna forma, tenemos reinos dentro de nosotros. Santo. Construimos nuestros propios altares. Siempre reservamos algo para nosotros. ¿Cuántas veces nos hemos rendido a Dios un 80%, pero un 20% todavía nos pertenece? Y entonces es el proceso donde Dios tiene que tratarnos para poder salvarnos y para poder cumplir sus planes. Aleluya. Si Dios no lo hace, Dios no puede llevarnos a donde Él quiere. Dios no puede completar su propósito. Dios no puede completar su obra. Dios no puede hacer lo que Él ha soñado hacer con nosotros. Porque pedirle unción a Dios es fácil. Porque cantar es fácil. Pero ser lo que Dios quiere que seamos es lo que es difícil. Vive Entonces Dios. la Biblia dice que Dios lo sacó de la casa. Y un día José era el rey. Y al otro día José era un esclavo. Y un día José era el niño favorito de Jacob. Y de repente era un esclavo en casa de Potifar. Pero eso no es todo. Yo no les voy a leer la historia, solo se la voy a resumir. Pero en el capítulo 39, la palabra cuenta la historia de José y Potifar. Y la palabra dice que estando José en la casa de Potifar, la palabra dice que la mujer de Potifar le puso los ojos a José. Amén. Y Dios lo permitió.
Y la mujer con ese demonio de sensualidad y lascivia le echó el ojo y quería dormir con José. Y la Biblia dice que José no lo aceptó. Increíble. José agradaba a Dios, era un hombre con temor de Dios. Y entonces por causa de eso lo mandan a la cárcel. ¿Por qué? Porque después que José llegó como esclavo allí a Egipto, de repente José se volvió el señor de la casa de Potifar y comenzó a tenerlo todo otra vez. Y comenzó a ser José el señor de la casa de Potifar porque el muchacho todo lo que tocaba prosperaba, parecía el hada madrina. Amén. Parecía la lámpara de Aladín, frotaba y donde frotaba todo se multiplicaba, los milagros acontecían. Y entonces el proceso tenía que continuar. Entonces Dios dice, lo voy a sacar de aquí también. Y lo voy a llevar a otro lugar. Y lo sacó de allí Dios y lo mandó a la cárcel. Y la Biblia dice que a Josué lo mandaron a la prisión. No por pecador, no porque mató, porque robó. No, el caso de José era exclusivo, por agradar a Dios. Y lo llevan a la cárcel. Y estando en la cárcel pasa algo muy interesante. Que eso también se llama proceso de Dios. Hay un plan, pero para que Dios cumpla y complete ese propósito, Dios necesita completar la obra en nosotros. Y la Biblia dice lo siguiente. Dice en el capítulo 40 ya, la Biblia dice en el versículo 12, dice así: entonces José le dijo, ya estaba en la cárcel, esta es la interpretación de su sueño. Estaba interpretando el sueño a un copero y a un panadero. Las 3 ramas son 3 días. Dentro de los próximos 3 días, el faraón lo indultará a usted y volverá a colocarlo en su cargo. Usted volverá a poner la copa del faraón en su mano, tal como lo hacía antes cuando era su copero. Yo le ruego que no se olvide de mí. Por favor, cuando todo se haya arreglado, háblele usted de mí al faraón para que me saque de esta cárcel. A mí me trajeron por la fuerza de la tierra de los hebreos. Yo no hice nada para que me echaran en la cárcel. ¿Qué había en el corazón de José? Desesperación. Él no quería estar allí. Porque a nadie le gusta el dolor. Todos nosotros tenemos un instinto de preservación. ¿Ustedes han visto que los animales tienen un instinto de preservación? Todos los animales, menos la abeja. El único animal que no tiene instinto de preservación es la abeja. Por eso el único animal que debe ser cuidado es la abeja. ¿Usted ya vio una persona cuidando todos los días una gallina? No, usted tiene una gallina y la deja ahí, le da comidita y ahí se queda. O usted ya vio una persona cuidando un caballo todo el día ahí detrás del caballo. No, el caballo se queda en su potrero, solo lo necesita para cabalgar. Pero la abeja necesita todos los días de un pastor. Todos los días la oveja necesita de un pastor, porque es el único animal que no tiene instinto de preservación. La oveja puede estar yendo en dirección al lobo y piensa que es otra oveja, porque no tiene instinto de preservación. La oveja está yendo para el abismo y no sabe qué es el abismo. Por eso es callado, ¿no? Que evita que la oveja se vaya al abismo. La oveja no percibe el peligro. Por eso la Biblia dice que la oveja ella va muda al matadero. ¿Usted ya vio un lechón? ¿Lechón se dice? Sí. ¿Un lechón ir mudo al matadero? Uy, chillan, Dios mío. Hace 10 cuadras escuché y dice, uy, van a matar un lechón. Porque chillan. Ay, chillan. La oveja no. A la oveja la pueden amarrar, la pueden ir va muda al matadero. Y la amarran y muda. Y muere muda. Porque ella no percibe el peligro. Por eso la Biblia nos compara con ovejas. Nosotros, en cuanto a lo humano, no percibimos. No tenemos ese instinto de preservación. Pero tenemos un instinto de preservación humano. Tenemos un instinto de preservación innato humano. Todo ser humano tiene ese instinto de preservación. Y ese instinto de preservación hasta cierto punto es malo. Porque muchas veces es ese instinto de preservación el que no deja a Dios actuar. Evitamos de todas las formas posibles el dolor. Hoy hay anestesia para todo.
Tantico nos duele una muela y corra ¿cómo se dice? Al dentista o a la pasta. Rápido tomamos una pasta para no sentir dolor, porque evitamos el dolor de todas las formas posibles. Y José no era diferente, era un gran hombre de Dios. Hasta aquí José era un hombre íntegro, había agradado a Dios, claro, con todo el que era arrogante, era altivo y todo eso, pero hablo de que en su corazón había un deseo profundo de agradar a Dios y había temor de Dios. Pero José era como todo ser humano, José no quería experimentar dolor. Y cuando José interpreta el sueño de aquellos dos hombres, del copero y del panadero, mire cómo él termina la interpretación. Cuando él termina de interpretar el sueño, inmediatamente él dice, cuando se cumpla, porque dentro de 3 días este sueño se va a cumplir, le suplico, mire que había un ruego. Él estaba en la cárcel y él le dice, por favor, le ruego que no se olvide de mí. Cuando todo se haya arreglado, háblele de mí al faraón para que me saque de esta prisión. Él no quería estar allí, él estaba desesperado por salir. Y porque además él estaba allí injustamente. Y era bien injusto lo que estaba pasando con él. Pero era Dios el que estaba permitiendo tamaña injusticia, entre comillas. Porque nunca hay nada injusto a los ojos de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que José tenía prisa en salir de ese momento de crisis, pero Dios no. Entonces ahí entra algo muy importante en el proceso de Dios. ¿Qué necesitamos entender? El mayor anhelo de Dios con su alma y con la mía, vuelvo y le digo, el amor de Dios es un amor totalmente salvador, es salvarnos. Pero para que Dios pueda salvarnos, Dios tiene que transformarnos. Ese es el anhelo de Dios. El anhelo de Dios es producir en nosotros una transformación total. Para que Dios nos pueda cambiar, Dios nos tiene que cambiar. No hay vara mágica. No existe tal que yo me arrodillo y le digo, Señor, cambia mi carácter, y me levanto y mi carácter cambia. Porque Dios va a cambiar mi carácter, es en el día a día. Dios va a transformarme, es en el día a día. Mi vida no va a cambiar porque yo me arrodille y le pida a Dios que la cambie. Claro que ayuda, pero es en la vida real donde mi vida va a cambiar. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Dios quiere cambiarme, Dios me va a enfrentar, o Dios me va a llevar a enfrentar el dolor. No le huya el dolor. Tampoco se acelere cuando esté en medio de una crisis. ¿Sabe por qué? Porque el deseo de Dios no es sacarlo rápidamente de la crisis, es que la crisis lo cambie a usted. Y cuando la crisis lo cambie, tranquilo, Dios mismo lo saca. Usted no necesita hacer nada. Usted lo que necesita es dejar que la crisis lo cambie. Mire, Dios cuando lo mete a uno en procesos es una cosa tremenda. Yo he entendido como nunca que la iglesia actual necesita mucha sanidad, mucha. Voy a decirle quién está ciego en este momento. Nosotros decimos, Señor, llévame a los ciegos. Los ciegos somos nosotros. Amén. Llévame a los sordos somos nosotros. Llévame a los mudos. Usted y yo somos mudos. La iglesia ya no abre más la boca para hablar de Dios, para hablar las maravillas de Dios. ¿Cuántas veces el esposo abre la boca es para decirle a la esposa, falta esto, falta aquello, y la esposa igual? Pero en cuanto al temor, abrir la boca para contemplar, para amar, para disfrutar al otro, para decirle cuánto nos ama, para decirle la grandeza de Dios, todas se reflejan en ti que estás a mi lado. No lo basta. Somos mudos, somos sordos, somos ciegos, somos cojos. A todos, tal vez nos falta un brazo, no nos estamos dando cuenta. Santo. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Sanarnos. Porque yo no puedo sanar un mundo cuando yo también estoy enfermo. Amén. Cuando yo también estoy enfermo. Entonces José le dice a él, le suplicó, sáqueme de esta cárcel. Y Dios no tenía ninguna prisa en sacarlo. Y Dios dice, no voy a sacar. Es que mi afán no es sacarlo de la crisis, mi afán es cambiarlo.
A mí no me interesa su crisis, me interesa usted. Santo. A mí no me importa su situación, me importa su corazón. Aleluya. A mí no me interesa si usted tiene o no tiene, me interesa su corazón. Aleluya. A mí no me importa si usted se muere rico o pobre, me importa que usted se muera transformado. Aleluya. Es todo lo que a Dios le interesa. Es todo lo que Dios quiere. Amén. Y muchas veces la cuestión es que Dios tiene que sanarnos. Pero ahí entra el detalle. No le tenga miedo a la sanidad. Porque le tenemos miedo al dolor. Y tenerle miedo al dolor es tenerle miedo a la sanidad. Deje que Dios lo sane. Porque si Dios lo sana a usted, usted será el mejor esposo del mundo. Si Dios la sana a usted, usted será la mejor esposa del mundo. Si Dios lo sana a usted, usted será el mejor hijo del mundo. Si Dios lo sana a usted, usted será el mejor hombre, mujer en esta tierra que haya. Si Dios logra sanar. Pero si Dios no lo sana, usted será uno más en la iglesia de Cristo. Toda su vida. Toda su vida. Y Dios no quiere eso. Dios quiere sanarlo. Aleluya. Dios quiere sanarlo completamente. Amén. Dios tiene el poder para hacerlo. De nada sirve que estemos aquí si seguimos enfermos. ¿Será que estamos enfermos? Estamos. La Biblia habla de Naamán. Y la Biblia dice que Naamán tenía tantas características. Dice que era valeroso, era valiente, era guerrero. Dice que libró muchas batallas. Está en el libro de Reyes, en el segundo libro de Reyes, capítulo 5. Dice que Naamán libró todas las batallas, muchas, del imperio de la época, que era el imperio asirio. Era el imperio que estaba dominando, que fue el imperio que dominó Samaria, que dispersó las 10 tribus del norte, las tribus de Israel. Y entonces la Biblia comienza a destacar a Naamán. No era del pueblo de Dios, pero era un gran hombre, un gran guerrero, un gran batallador, conquistador. La Biblia dice que era leproso. Pero nadie percibía su lepra. ¿Por qué? Porque era tan virtuoso que todas sus virtudes escondían la lepra que tenía. Lo mismo que pasa con nosotros. Estamos enfermos, pero tenemos virtudes que esconden esa lepra. Sabemos cantar, sabemos predicar, nunca faltamos a la iglesia, no dejamos de dar diezmo, le damos regalito al pastor el fin de año. Entonces, muchas virtudes juntas. El regalito de fin de año no falta, entonces somos virtuosos. Pero esas virtudes te están escondiendo la lepra. Entonces, es como un hombre que es buen esposo, que deja que la esposa vaya al shopping todas las veces que quiera, pero no es cariñoso. Ustedes dicen es cultural. No, eso no puede ser una cosa cultural. Todas las mujeres por naturaleza les gusta que los hombres sean cariñosos. Se lo digo, no, yo soy mujer. Aquí ya no venga lo espiritual, esto es humano. Son secos. Pues llega a la casa, se aplastan el televisor, todos los canales de deporte, todo lo que le gusta. Y él se siente feliz porque a la esposa nada le falta, y trabaja duro para que la mujer tenga cada 15 días buenos zapatos, los nuevos, los de promoción, porque aquí las promociones llegan. Y a lo mejor lo que la esposa quiere no es un nuevo par de zapatos, es un hombre más especial con ella. ¿Entienden? Pero esa virtud esconde la lepra. O como el esposo que nada le falta a la esposa, pero es celoso. Cuidado, ella sale bien arreglada a la calle. Porque es que el mundo, ¿cuál mundo? Es su corazón celoso. Ningún mundo. Que se arregle bonita, mejor. Más motivos para amarla. Más motivos para abrazarla. Para que le digas que no hay nadie más bonita que ella, entonces no habrá problema. Estamos enfermos, pero escondemos nuestra enfermedad detrás de todas las virtudes que tenemos. La iglesia es virtuosa, pero leprosa. Así somos nosotros. ¿No es verdad? Yo grito en la casa y para todo grito. Y hasta pobre mi marido, que hasta el marido lo grita. No me digas que gritan al marido. Eso ni siquiera es mi amor. ¡Tráigame! ¡Lléveme! Pobrecita, ahí los esposos.
Y en este tiempo donde el matriarcado domina, uy Dios mío, yo estaba en lugares donde yo digo, pobre hombre, ¿cómo hace para sobrevivir? Y el Señor, porque la mujer es la que manda. Es como el dicho colombiano, ¿no? En Colombia hay una propaganda donde hay una mujer gorda, grande, del centro de la casa, y está ahí, el esposo es todo flaquito, y entonces está en la casa, y entra ella, y él está sentado, así, y empieza con ese, y ella entra, ¡Saturnino! Quiero todo lindo y seco. Y él, sí, mi amor. Y entonces están promoviendo un producto de la baldosa que se llama Tras. Y entonces el Saturnino está ahí, limpiando los platos, y la esposa gorda entra y se mira el plato. Y cuando ve que ella se ve en el espejo, así, entonces ahí sí se pone toda feliz con Saturnino, porque el Saturnino le está dejando todo limpio y seco. Pero es verdad, es verdad. Ayer estaba compartiendo yo con un ex homosexual. Estuvo sumergido en el homosexualismo muchos años y Dios lo sacó, lo libertó, y tiene un lugar muy bonito. Y él está escrito libros y de todo, y yo le hice una pregunta, le dije, yo he trabajado y en la obra uno encuentra mucho homosexual, le dije, yo entiendo que una de las principales razones del homosexualismo es que son violados cuando es a mi entendimiento por la experiencia. Y él me dijo, sí, es verdad, pero me dijo, hay una mayor. Me dijo que no se nota, pero hay una razón mayor para el homosexualismo y es el matriarcado de la casa. Digo, porque los hijos crecen rebotados con la mujer, cuando es la mujer la que manda. Y uno de hombre dice, crece con esa rabia. Dice, entonces uno quiere hacer el papel de mujer, pero hacerlo bien hecho. Como la mujer quiere ser el varón, entonces uno se vuelve mujer para ser de verdad una mujer. Dice, entonces nos queremos volver femeninos como ellas no quieren ser. Y queremos ser delicados como ellas no quieren ser, y ser la mujer que la mujer actual ya no quiere ser. Es como una afronta de Satanás a la naturaleza que Dios le da a la mujer. ¿Se da cuenta? ¡Estamos enfermos! ¡Estamos enfermos! ¡Somos leprosos! ¡Pero virtuosos! Y Naamán escondía la lepra en su virtud. ¿Sabe qué hacía Naamán? Todos los días se vestía con su armadura de guerrero. Se ponía su coraza de guerrero, sus botas de guerrero, su escudo de guerrero y salía de la casa. Y nunca nadie notaba su lepra. Pero cuando él llegaba a la casa y se quitaba toda la armadura, los que estaban dentro de casa le veían la lepra. Y entonces un día la sierva de él, que era una israelita esclava, una niña, le dice a la señora, si mi señor fuera el profeta, el hombre de Dios que está en Israel, lo sanaría de esa lepra. Vio que dentro de la casa, si todos veían, era el leproso, no el guerrero. Y la niña, que era una esclava, es la que le dice, ¿dónde podía encontrar sanidad? Sanidad. ¿Sabe cuál es el gran deseo de Dios con usted y conmigo hoy? Sanarnos. Dios te quiere sanar para que puedas sanar al mundo y sanarme. Estamos desesperados por salir de ciertas cosas, de la crisis, de esto, de lo otro. Por favor, y yo no quiero estar aquí, sáqueme de la cárcel. Y Dios dice, no, José, yo no lo quiero sacar. Yo necesito cambiarlo primero. Mi urgencia no es sacarlo de esa cárcel. Usted ahí está bien, ahí no me falta nada. Tranquilo, usted no se va a morir ahí. Yo necesito cambiarlo. Cuando ya José adquirió el carácter que Dios quería, cuando ya José adquirió el corazón que Dios quería que él tuviera, cuando ya José no tenía más rabia en el corazón contra los hermanos, ya no había una gota de odio, cuando José ya era un hombre maduro, ya había superado todo, la crisis, las circunstancias, ya no lloraba más por el amor del papá, cuando ya José no sufría más, ¿por qué me vendieron? Y yo, cuando ya no se quejaba, ya no reclamaba, cuando ya José no lloraba por nada, cuando superó todo, cuando se sintió realizado en aquella cárcel, entonces Dios dice, estás listo para soportar. Aleluya. ¡Aleluya! Ahora sí te voy a entregar todo lo que he planeado para ti. Santo. Y entonces Dios hace, es que es increíble. No es increíble, es sobrenatural, perdón. ¿Sabe por qué? Porque 3 días después de tremenda interpretación de aquel sueño, nadie podría olvidar eso. El copero se olvidó. Y por allá, como 2 años después, han pasado ya 2 años, y José vio un trato de Dios de casi 20 años.
Y allá estaba cuando un día se acuerda, el faraón tiene un sueño y estaba desesperado por aquel sueño y él dice, ¡ah! Ya me acordé, hay un hombre en la cárcel. Fue justamente el que dijo que esto iba a pasar, que los otros iban a morir y lo iban a colgar, lo iban a despedazar y los cuerpos se iban a comer todo, y pasó. Y que yo volvería a mi carne y que le volvería a servir la copa. Sí, me acordé, después de 2 años. Fue Dios. Fue Dios. Aleluya, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque José ya estaba listo. Y entonces cuando ya José estaba listo, Dios comienza a abrir todas las puertas. Y todo comenzó a cambiar. Y todo en el mundo espiritual comenzó a moverse por un hombre que ya estaba preparado. Amén. 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 Estaba listo. Al que no le haría daño ser el tercero o el segundo en Egipto. Que no se vengaría de sus hermanos por todo el daño que le habían hecho. Que no miraría al papá diciéndole, sí, yo sigo siendo el favorito. A un hombre con un corazón tan transformado, pero tan transformado por Dios, que se constituiría en el preservador de vida de toda una generación. Porque la Biblia dice que el plan de Dios con José era que él preservase la vida de toda una generación. Y el plan de Dios con ese hombre, a través de él preservarle la vida a una generación. Pero para cumplir eso un día, Dios tenía que trabajar en la vida de él. Dios tenía que sanarlo, Dios tenía que tratarlo, Dios tenía que cambiarlo. Y entonces ahí donde estamos nosotros. No nos podemos engañar. Dios sí tiene sueños y planes. Pero si Dios no completa la obra, nosotros no lo va a hacer. Se lo digo, mire, yo le sirvo a Dios hace 15 años. Y he vivido procesos de Dios donde yo digo, Señor, yo no sabía que yo necesitaba sanidad en esa área, sanidad. Y duele hasta el alma. Duele hasta usted llorar, de no tener más lágrimas de tanto llorar. De pasar noches donde usted no duerme de tanto llorar. Y usted sabe que es la única forma en que Dios podrá sanarlo. Aleluya. Ahora, usted tiene que llegar a la otra orilla. Dejar que Dios complete el proceso. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Pero deje que Dios lo sane completamente. Gloria a Jesús. De usted, de su pasado, de todo. Cuando usted esté listo, entonces Dios dice, ahora sí. Porque Dios no quiere que se nos vaya la vida haciendo algunas cosas y diciendo, sí, no, Dios quiere que usted viva el plan de Dios. Amén. Hay un plan claro, hay un plan específico. José hizo muchas cosas. Estuvo con Potifar, estuvo en la cárcel, prosperó, todo prosperaba. Pero ese no era el plan que Dios tenía con él. El plan que Dios tenía con él se comenzó a cumplir cuando lo sacaron de la cárcel. Ahí sí fue cuando él comenzó a preservar la vida de toda una generación. Ahí comenzó a cumplirse el plan de Dios, que era preservar la vida de toda una generación. Amén, aleluya. Entonces, es tiempo de dejar que Dios trabaje más profundamente. Una de las cosas que pasa mucho en nuestra vida en ese proceso es que enterramos muchas cosas. Y a veces pensamos que en ciertas áreas de nuestra vida Dios ya nunca hará nada. A veces creemos que hemos perdido cosas y las hemos perdido para siempre. A veces enterramos cosas donde decimos, yo creo que en esta área ya nunca va a pasar nada en mi vida. Porque fracasamos demasiado, pecamos demasiado, le fallamos demasiado a Dios y matamos toda esperanza en esa área. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia, nosotros encontramos un Dios 100% sanador. Nosotros encontramos un Dios 100% restaurador. A mí me impresiona cómo Jesús le invierte tanto a los discípulos. Y después de 3 años dice, ustedes todavía no están listos, porque no estaban. Y luego les invierte más 40 días. Dice que fueron 40 días hablándoles todo sobre el reino. 40 días más. Pero ya no era el Jesús antes de la cruz, ahora era el Jesús resucitado. Pero ese Jesús resucitado lleno de la gloria, que había sido ya glorificado, ese Jesús que había sido ya levantado por el propio poder del Espíritu Santo, ya no era el mismo Jesús, era el Jesús resucitado. Ya no era el Jesús antes de la cruz, era el Jesús resucitado, pero se presentó con la misma humildad y les invirtió 40 días más
Dice que les habló sobre el reino. Fueron 40 días de preparo, de trato, de sanidad. ¿Usted se imagina cuán herido estaba Pedro, que negó a Jesús 3 veces? Que tuvo el valor hasta de maldecir. ¿Usted se imagina el dolor que había en el corazón de ese hombre? Otro fracaso más en la vida de él. Fracasó antes de conocer a Jesús, fracasó conociendo a Jesús. Necesitaba ser sanado. Y Jesús lo sanó y lo llenó de sí. Y cuando lo sanó y lo llenó de su espíritu, Pedro fue el hombre que en una predicación convirtió a 3,000 personas. Amén, aleluya. Sanado completamente por Dios. Porque fue sanado de raíz. Fue el hombre que en una predicación se convirtieron en 5,000. Fue el apóstol de la iglesia judía. Fue el hombre que murió por Jesús de cabeza para abajo. Fue uno de los 12 que dio la vida para que el evangelio se preservase y llegara hasta nosotros. Pedro no es un diseño en la pared, habrán 12 columnas. Habrán 24 tronos, 24 puertas, dice la Biblia. Y una de esas puertas es para Pedro. Porque los 12 es para las 12 tribus de Israel y 12 es para los 12 apóstoles. Vean ese lugar que Pedro le está reservado. Cuando vengan los galardones, cuando venga la recompensa de Dios, cuando estemos allá. Pero Dios lo sanó completamente. ¿Sabe qué me impresiona a mí? A mí me impresiona leer las cartas de Pedro y ver que son las cartas que más hablan de firmeza, de constancia. Pedro era el más inconstante. Como un hombre que un día le decía a Jesús: tú eres el Hijo de Dios, y otro día le decía: no, no mueras. Y otro día ponía la mirada a las cosas de la tierra, y un día Jesús le decía: bienaventurado, y otro día le decía: eres un demonio, apártate de mí. Por la inconstancia que había en Pedro. En las cartas, es de las cartas que más habla de constancia, de firmeza, porque Dios lo sanó completamente. Amén, aleluya. Lo sanó completamente, lo sanó de raíz. Y esa es la obra que Dios quiere hacer en nosotros. Amén. Amén, aleluya. Que terminemos este año sanos. Que el año que viene comencemos completamente sanos. Que se convierta usted en el mejor esposo que haya existido, en la mejor esposa. Que sea usted el mejor papá. ¿Sabe cuánta necesidad hay de paternidad hoy en la humanidad? Mucha. Yo descubrí, Dios mío, déjenme contarles, yo sé que el tiempo ha pasado, pero de unos minutos más. En medio de ese proceso de sanidad de Dios conmigo, un día, Dios mío, nosotros somos ingenuos, a veces estúpidos, ¿no? Y descubrí que yo tenía un vacío paterno terrible. Yo pensaba que no. Y un día orando, yo lloraba. Y dije: Señor, dime qué necesito yo trabajar en mi vida, porque hay cosas que me están faltando terriblemente y no sé cómo hacer. Y el Señor me habla y me dice: tú necesitas reconocerme más como padre, como papá. Y aquello para mí fue impresionante. Yo dije: ¿en serio? Le digo: sí. Quiero que me mires menos como Dios, y más como tu Padre. Hay un vacío paterno en tu corazón. Y claro, ahí yo tuve que examinar un poco mi vida. Y sí, mi papá nunca dejó de estar en la casa. Pero yo nunca recibí de mi papá una caricia. Nunca recibí de mi papá un abrazo. Papá fue un hombre muy seco. Él tampoco nunca recibió amor. Trabajó desde los 8 años de edad. Y también éramos muchos hijos. Mi mamá también fue una mujer educada en el campo. Entonces las personas nunca supieron amarse. Y aunque yo no dudo que mi papá sí nos amó, nunca supo mostrarnos amor. Entonces toda la vida nos dio la impresión de que él nunca nos quiso. Pero pues yo vine a Jesús, entonces para mí era un hecho que Jesús me había sanado. Pero como yo nunca confronté esa área a los ojos del Señor, había un vacío dentro de mí. Cuando Él me dijo eso, entonces mi oración toda cambió. Y yo comencé a reconocer y aceptar la paternidad de Dios en mi vida. Y aceptar cosas de Dios que para mí no tenían importancia, pero que eran importantes para mí, principalmente para mí como mujer. Entonces tuve que dejar que Dios me sanara en cosas específicas y comencé a darme cuenta del valor de muchas cosas. Avivamiento no es gritar más alto ni hablar más en lenguas. Avivamiento es amar más, perdonar más. Avivamiento es tener la capacidad
de restituir más. Eso sí es avivamiento a la luz de la palabra. Cuando Dios nos sana, entonces ahí nos convertimos en obreros. Por eso la Biblia dice: la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, porque un obrero es alguien a quien Dios ha podido sanar. Porque si Dios me sana, entonces Dios puede cumplir su plan en mí. Amén. Aleluya. Pablo es un obrero de Dios, porque Dios lo sanó primero. Usted ve la sanidad de Dios en la vida de Pablo. Por eso Pablo sanó naciones enteras, porque era un hombre sano, un hombre libre. Y yo quiero decirle algo: el mundo hoy vibra por muchas cosas. El mundo hoy vibra por ver muertos resucitar, por ver cómo sanar. Y Dios vibra por ver cómo espirituales caminar y muertos espirituales resucitar. ¿Saben qué consiste la gloria de Dios? Un día le dice el Señor a Marta: Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Porque la gloria de Dios consiste en darle vida. Esa es la gloria de Dios, darle vida a lo que está muerto. ¿Y en cuántas áreas nosotros aún estamos muertos? Necesitamos sanidad. Dile que le salga el brazo que nunca ha salido en su vida, pero que nadie ve. Esa mano que nunca ha salido. Usted y yo sabemos qué pasa. Que Dios nos pueda sanar. Y dejen que Dios nos sane. Nosotros podríamos decir: pero ¿será que en tal área Dios todavía puede sanarme? ¿Será que Dios sí podría hacer algo conmigo en esa área? Puede. Dios puede. La obra de Dios es completa. Que Dios sane lo que pensamos que ya no. Que Dios resucite lo que pensamos que ya no. Que Dios complete aquello que pensamos que ya no. Y que Dios pueda cumplir en nosotros todo ese plan sobrenatural. Hay mucho por hacer, pero yo no puedo sanar si yo no soy sano. Yo no puedo amar si yo no sé lo que es ser amado. Amén. Amén. Yo no puedo dar aquello que yo no tengo. No hay cómo. Termine este año realmente dejando que Dios lo sane profundamente. Y que usted sea un instrumento para sanar al mundo. Yo quiero que se ponga en pie. Que se ponga en pie. Y voy a pedirle que en esta mañana usted deje que el Espíritu Santo ministre su propio corazón. ¿Sabe qué quiere Dios? Cumplir el plan maravilloso que tiene con su vida. ¿Sabe qué quiere Dios? Cumplir ese plan glorioso que tiene con cada uno de ustedes. Eso quiere Dios. Pero para que eso pase, usted necesita dejar que Dios termine el proceso. Duele. Es posible que todavía duela. Es posible que todavía duela un poco. Es posible que todavía usted derrame algunas lágrimas. Es posible. Pero yo le garantizo una cosa. Lo que la Biblia dice es verdad. El llanto puede durar una noche, pero la alegría siempre vendrá a la mañana. Cuando dejamos que Dios nos sane completamente. Quítese la capa, no diga yo no necesito. Quítese la armadura de guerrero, de virtuoso, pero yo hago esto, pero yo lo otro, pero ya llevo 50 años en el evangelio. Quítesela. Porque debajo de esa armadura, de todas esas virtudes, tal vez aún haya algo que sea sanado. Hay una lepra todavía que Dios necesita sanar de usted como persona. Y eso está por encima de todo. No importa si hay o no ministerio, no importa cuántas cosas usted ha hecho, Dios sigue interesado en su corazón. Amén. Amén. Cristo viene ya, dijo el pastor Joe, y eso es verdad. Amén. ¿Qué iglesia se va a llevar Jesús? Una iglesia sin mancha y sin arruga. La mancha es el pecado. Las arrugas son las enfermedades, aquello que Dios no ha sanado. Deje que Dios lo limpie, pero deje que Dios también lo sane. Porque si usted es sanado, usted podrá sanar al mundo. Que el Espíritu Santo venga y
traiga sanidad en esta mañana. Cierre sus ojos, por favor. Y tenga un momento de comunión con Dios. Habacuc dijo un día: oh Señor, oí tu palabra, he oído sobre tu fama, Señor. He oído de tus hechos, dice Habacuc. Y luego dice el mismo Habacuc, dice: Señor, aviva, dice, Señor, he sabido de tu fama, de tus obras. Señor, me dejan pasmado. Realízalas de nuevo en nuestros días. Que vuelvan tus hechos, Señor, que fue en la antigüedad. He oído de tu gran fama. He oído que eres un Dios tan poderoso que eres capaz de abrir el mar. He oído de tu fama, que eres un Dios tan grande, que eres capaz de ahogar a Faraón y todo su ejército en un momento. Oí tus grandes hechos, Señor. Tráelos de nuevo a nuestros días. Tráelos a mi vida. Yo también quiero tus hechos en mi vida. Yo también quiero ver ese Dios que todo lo puede actuando en mi vida. Sanando aquello que hasta hoy no ha sido sanado. Quitando yugos que hasta hoy no han sido quitados de mi vida. El problema del mundo no es el Satanás. El problema del mundo es que yo, que soy cristiano, todavía no estoy 100% sano. Señor, vuelvan tus hechos. Tu palabra dice que tú viniste a darle vista a los ciegos. Que tú viniste a hacer que el cojo pudiera saltar, que el mudo pudiera hablar, que el sordo pudiera oír, que el ciego pudiera ver. Aquí estamos, Señor, con una necesidad profunda, de una necesidad, una sanidad total. Coloca tu vida delante de Dios y haz a un lado tu armadura. Colócala a un lado. Deja que Dios vea la lepra, aquello que todavía no ha cambiado en tu vida. De nada sirve que sigamos haciendo mil cosas si Dios no nos sana completamente. Dios quiere obreros. Y el obrero es alguien que se dejó sanar completamente por Dios y en quien Dios puede mostrar toda su gloria, porque esa persona puede soportarla, porque puede soportar, porque ya está listo, porque está preparado para vivir todo el plan de Dios, para soportar el peso de toda la obra gloriosa que Dios quiere hacer en él. Pero hoy necesitamos ponernos a cuentas con Dios. Termine este año, aunque no ha terminado, aún usted va a buscar a Dios. Aún quedan días para que nuestra vida esté delante del trono de Dios. Pero hoy, muéstrele a Dios su corazón. Sea honesto con Dios, dígale: Señor, hay muchas áreas que ha sido tanto lo que me ha costado que a veces pienso que ya nunca va a pasar nada. He vivido años en el mismo proceso, luchando contra el oso y el león, pero no venzo. Es la misma lucha que nunca termina. Es la misma guerra que jamás acaba. Que no me deja pasar a otros ciclos y vivir otras cosas nuevas en ti. Yo quiero, Señor, que cumplas tu plan en mí. Sáname. Dile a Dios que te sane. Dile: Señor, sáname. Dile: sáname, Señor, completamente, totalmente. Sálvame, Señor. Hoy vengo a decirte: sálvame, Señor. Pídele a Dios que te salve hoy de aquello en que necesitas salvación. Pero pídele, sé honesto con Dios. Dios está aquí, pero tiene que haber mucha sinceridad. Que no nos engañemos más. Que no nos sintamos satisfechos porque comparamos nuestra vida con la de otro y sentimos que estamos haciendo más.
Porque no es lo mucho que tú haces, es lo mucho que Dios puede hacer dentro de ti. Y ahí sí, a través de ti, es lo mucho que vences. Es cuán libre realmente tú eres y cuán libre eres cada día, más y más. Eres el mejor esposo. Eres la mejor esposa. Podría exhibirte tu esposo y decir, es la mejor. Podría exhibirte tu esposa y decir sin temor, eres el mejor, mírenlo, imítenlo. Es el mejor. Eres el mejor empleado. Eres la mejor oveja. Eres el mejor. Eres el mejor hermano, eres el mejor compañero. ¿Cuántas cosas faltan? Levántale tus manos a Dios. ¿Cuánto hay por restituirle a quien está a nuestro lado? Eso es avivamiento. Eso es verdadero avivamiento. Es amar más, es perdonar más, es restituir, es valorar más, es cuidar más. Comenzando por aquel que está más a tu lado. Porque si tú puedes darle mucho al que está afuera, tienes que darle todo al que está a tu lado. A quienes te rodean. Es saber pedir perdón más. Ama más. Pero yo amo con todo a mi esposo. Amalo más, tú puedes amar más. Cuídalo más. Sírvele mejor. Pero yo a mi esposa ya le doy, protégela más. Siempre se puede. Dios quiere sanarnos. Ese es el gran deseo de Dios. Dile en esta mañana al Señor que te ayude. Dile, Señor, sálvame. Dile, Señor, sáname. Dile, Señor, esa es mi necesidad. Yo soy tu hijo, soy tu hija, sáname en esta área. Gente que toda la vida fue marcado por el dolor, que toda la vida fue marcado por los fracasos. Dile hoy al Señor, sáname. Yo quiero creer que aún harás grandes cosas en esta área de mi vida donde he creído que ya no. Que aún puedo ver, que aún puedo ser feliz en esta área de mi vida. Háblale a Dios, hermano. Dios está aquí. No es para gritar, no es para muchas cosas, pero es un momento de sanidad. Entonces permítele a Dios trabajar. Deja que el Espíritu venga, que remueva, que sane. Tal vez aún hay cosas ahí adentro. Falta de confianza, falta de fe en Dios, porque son tantas las marcas. Bueno, deje que haya sanidad, para que usted pueda continuar, para que usted pueda avanzar, para que usted pueda crecer, para que usted pueda realmente mostrar la gloria de Dios. Levántele sus manos a Dios, enseñarle que usted se rinde, enseñarle que usted cree. Levántele sus manos a Dios, todos, por favor. Levántele sus manos, de alguna manera levántele sus manos a Dios. Deje que darle la obra en su vida. Levánteselas, no le dé miedo, ahí muéstreselas, ríndase. Es chistoso, cantamos, gritamos, pero a la hora de mostrarle a Dios que estamos dispuestos, ¿cómo nos cuesta? ¿Cómo parece que el corazón es de piedra? ¿Cómo se endurece? Usted y yo estamos tan necesitados. Ríndase delante de Dios. Levántele a Dios, bueno, no solo sus manos, levántele su corazón sobre todo. Aleluya. Pero deje que Dios lo sane. Deje que Dios lo sane. Dígale a Dios, sáname. Sáname en esta área. Sáname de tanto dolor. Sáname de la indiferencia. Sáname de la religiosidad. Sáname, Señor. Dile de mis conceptos. Dile, sáname de conceptos que no dejan que tú actúes más en mi vida.
Sáname, Señor. Dile, sáname. Sáname de la falta de perdón. Sáname, Señor. ¿Cuántas veces hay una vida religiosa, hay hogares aquí, pero hay religiosidad, pero allá en casa falta amor, faltan tantas cosas? Dile, Señor, sánanos. Que haya sanidad en todos los hogares, porque eso es fundamental. Levántale sus manos a Dios, levántale sus manos a Dios. Dígale, Señor, heme aquí. Espíritu Santo, aquí estoy. Sáname. Padre, gracias. Quiero darte gracias, Señor. Quiero darte gracias, Espíritu Santo, porque nos amas. Quiero darte gracias porque tus deseos son más profundos que los nuestros y siempre van más allá de lo que nosotros podamos anhelar o buscar o hasta pensar que queremos y necesitamos. Yo te pido que sanes tu pueblo y que sanes a tu iglesia en el mundo entero y que tengamos corazones dispuestos para que tu obra se complete y que podamos así, Señor, sanar un mundo que tanto te necesita y que está a las puertas de tu venida. Padre, gracias. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Espíritu Santo. Dale gracias a Dios. Dale gracias. Dale gracias a Él. Dale gracias al que es poderoso para hacer la obra completa en tu vida. Dale gracias al que tiene el poder de sanarte completamente. Dale gracias al que tiene el poder de resucitar aquello que tal vez ya nunca pensamos que resucitaría en nosotros, áreas de nuestra vida donde habíamos enterrado toda esperanza porque parecía que nunca nada iba a cambiar en esa área. Dale gracias al que siempre viene y abre caminos nuevos delante de nosotros. Dale gracias al que hoy te dice que está dispuesto a sanarte completamente. Dale gracias al que aún quiere hacer que tu hogar sea mejor, al que aún quiere hacer que tu vida sea mejor. Dale gracias al que tiene el poder de intervenir, de cambiarlo todo. Dale gracias al que sabe que necesitas sanidad. Gracias. Dale gracias al que aún quiere hacer una gran obra contigo. Dale gracias al que sueña, al que tiene planes contigo, aunque tú digas no. Porque tal vez parece que no hay por dónde. Dios realmente haría algo grande con nosotros. Dale gracias a Él que te ama. Dale gracias a Él que anhela sanarte, que viene para sanarse y que te sana y me sana. Dale gracias a ese Dios. Dale gracias. Dale gracias. Y no te canses de rendirte a Él. No te canses de rendirte ante Él. Dale gracias al que tal vez hoy mismo nos está llevando a una nueva dimensión, a una nueva etapa, a un nuevo ciclo, a un nuevo tiempo. Dale gracias a Él. Padre, gracias, gracias. Y si tú tuvieras que reconciliarte con alguien, hazlo. Si a alguien tienes que abrazar, si a alguien tienes que decirle hoy te amo, hazlo. Si a alguien tienes que buscar y mirar a los ojos y decirle perdóname, hazlo. Si a alguien tienes que llamar para decirle perdóname, hazlo. Si a alguien tienes que buscar para decirte no te he dado el tiempo que debería y la forma que debería en tu hogar, hazlo. Porque eso es sanidad. Eso es sanidad. Padre, yo te doy gracias con todo mi corazón. Gracias, Señor. Mi alma te exalta. Gloria a Dios, santo Te doy eres, gracias por Padre. lo que has hecho y por lo que harás. Te doy gracias por tus planes sobre mi vida, por el nuevo tiempo. Gracias, mi Dios. Te doy gracias, Señor, por la abundancia de respuestas que estás trayendo. Yo te doy gracias por tu sanidad. Y puedo decirlo, tú eres mi sanador. Gracias, mi Dios. Eres Aleluya. mi sanador. Y eres mi Señor.
Gracias. Gracias, Señor. Muchas gracias, Jesús. Aleluya.